Bien, ¿cómo están? Un saludo especial para todas las personas que están viendo este video. Agradecerles a cada uno por su tiempo de estar con nosotros y obviamente destinar también un poco de lo que se llama esto, el dar un espacio nuevo, el dar un espacio diferente a personas que no están tan relacionadas en el rubro del marketing, pero que sí tienen una incidencia bastante interesante y que sí necesitan de empaparse tanto de la cultura profesional de lo que respecta el marketing, como también complementar sus ramas respecto a lo que es la publicidad, la difusión y todo lo demás. Es por eso que para inaugurar este sector hemos invitado a un gran amigo, un amigo de casa y una persona que está constantemente activo en todo lo que respecta a la actividad social. Él es Lucio González, una gran persona, un gran amigo ya de muchos años atrás, a quien le damos la más cordial bienvenida y bueno, gracias Lucio por haber aceptado esta invitación y bueno, también una presentación personal tuya para todas las personas que están viendo este video. Bueno, gracias, Jaimito. Realmente es un grato honor estar junto a vos en este espacio. Es bonito, además, encontrarnos en diferentes espacios de la vida, ya más adelante, ¿no? De ser muy pequeños y hablar y charlar a encontrarnos en estos espacios de diálogo, ¿no? Bueno, yo me llamo, como tú dices, Lucio González, he estudiado la carrera de Sociología y también estoy estudiando Comunicación Social. Mayormente mi rama de especialización, digamos, por el hecho de haber trabajado en mi tesis estas temáticas, son sobre todo la sociología política, como también la sociología de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, eso prácticamente te podría decir sobre mi persona, Jaime. Qué bueno. Sí, Lucio, como bueno, pues las personas que tal vez no te conocen o no han escuchado hablar de ti, Lucio González ha sido un buen precursor en todo lo que respecta a este movimiento, tanto universitario como social, en varias temáticas. Se lo ve bastante activo tanto en lo que respecta al movimiento de masas, si vale el término, como también en el hecho de la difusión de lo que necesita la gente realmente. O sea, el hecho de conocer los puntos sobre las IES, si vale el término, en diferentes temáticas, por eso se te ve en la televisión, se te ve en diferentes medios de comunicación, pero creo que eso es algo que falta para diferentes rubros, o sea, no solamente contigo que es el tema de la sociología y el tema de lo social, sino también con los artistas, con diferentes personas que tal vez dentro de su medio o dentro de, como nosotros lo llamamos, dentro de su círculo, están totalmente relacionados o se conocen o saben de quiénes estamos hablando. Pero si salimos un poco de ese círculo, es muy probable que yo dentro de los sociólogos nadie me conozca. Y lo mismo pasa tal vez con otras personas, que saliendo de su rubro, hay esa dificultad de que no existe esa divulgación de lo que uno hace o de la fuerza y del impacto del mensaje que uno tiene. Entonces, para empezar con esta salida que hago mención, Lucio González, tú como persona, como sociólogo, ¿qué crees que está pasando ahora? O sea, ¿cuál es el fenómeno que con el cual podrías relacionar tal vez algo de marketing con el hecho de lo que tú haces, de la sociología? ¿Cómo se podría relacionar esto en estos momentos que estamos pasando? Bueno, creo que eso, para empezar, es un momento, y cabe señalar esto, es un momento sui generis, ¿no? Que creo que en general, a los niveles de la globalización que se ha alcanzado a este momento, nunca hemos vivido una crisis tan profunda, ¿no? Como que no haya la circulación de las mercancías, el comercio se haya truncado en muchos de los espacios. Entonces, creo que es importante, sobre todo, hablar de ciertas temáticas, pero a través de las redes sociales que se han vuelto un factor fundamental, creo yo, en la construcción de también diálogos y nuevos paradigmas que van a implicar las sociedades futuras que vengan a partir de esta crisis, ¿no? A mí me parece que el caso del marketing, sobre todo, y la publicidad son medios importantes. Tal vez voy a ser un poco crítico en algunas cosas, pero en el momento actual, por el desarrollo de las redes sociales, sobre todo, han alcanzado niveles importantes de difusión y que creo que sin ellos no se podría entender la configuración de una realidad social siguiente y post-coronavirus, ¿no? Yo creo que hay una sobreinformación en las cosas, ¿no? O sea, tenemos tantas noticias buenas como también tenemos noticias malas y que son de diversas fuentes y de diversas voces, ¿no? El punto acá es que la información llega a la gente de manera indiscriminada, ¿no? Sin los filtros necesarios. Entiendo que Facebook, que algunas otras aplicaciones, digamos, han puesto
impuesto restricciones a la difusión de la información más fuertes en este tiempo, pero al mismo tiempo el común denominador de la gente reproduce mucho el tema de la información por redes sociales. A mí me parece que es un aporte necesario el de las redes, porque no solo te está mostrando una cara oficial de lo que muestran, por ejemplo, los medios de comunicación, sino amplía un poco las realidades que uno puede tener respecto a una problemática, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que hemos estado muy acostumbrados a ver las fake news, a ver noticias falsas, a ver videos falsos, según nosotros, digamos, en nuestro imaginario, de, por ejemplo, personas que hacen colas con barbijos en los supermercados o en los mercados en diferentes partes del mundo, en Wuhan, en China, en otros lados, y que de cierta manera se los consideraba un tipo de fake news y decían, no, es alarmismo, son las redes sociales, es la sobreinformación, pero 3 semanas después te encuentras en la misma situación, ¿no? Entonces, Claro. hay que tomar en cuenta, creo, todo el tema de redes sociales, todo el tema de la información, porque si bien hay que hacer un seguimiento constante de las fuentes que se siguen, creo que son importantes y te muestran realidades que pueden ser por un momento ajenas a ti, pero al final de cuentas terminas siendo parte de una realidad en conjunto, ¿no? Pregunta, ¿crees que tal vez una inclinación política está dañando o está indagando de información o está, mejor dicho, está llenando de información este tipo de espacios? Creo que hay un, hay un punto importante, ¿no? Que nosotros desde la sociología, sobre todo los sociólogos de ahora, digamos, los que estamos estudiando la carrera contemporáneamente, entendemos que el tema de la información, el tema del control, el tema político en la información es fundamental, porque la política es un campo que mueve el resto de los campos, ¿no? Es un campo que es muy invasivo con el resto de los campos, con el campo de la información, con el campo de la salud, con el campo de la educación, con el campo económico. El campo político es determinante, ¿no? Y creo que hay que saber comprenderlo de esa manera. Ahora, si bien se habla mucho en este tiempo de que hay complot político, hay relacionamientos políticos, digamos, que están muy tensionados en todo el mundo, es porque creo que los gobernantes como tal han dejado de ver el tema, por ejemplo, en este caso de la pandemia como tal, no solamente como un tema de salud pública, que es lo que nos dice la OMS, que es lo que recomiendan los organismos internacionales, quizás, sino que lo han pasado a un plano político al decir, por ejemplo, hace unos 2 días Trump hablaba de que él tiene pruebas recientes de que el virus ha sido creado en un laboratorio y ha echado mucha culpa a China, digamos. Entonces, esto ha cambiado, ya ha dejado de ser solo un tema de salud pública para convertirse en una futura coyuntura quizá en un tema político como tal, ¿no? Entonces, acá creo que sí hay intereses políticos, no solo regionales, sino también mundiales, que muestran y sueltan cierto tipo de información para que la gente logre posicionarse de una u otra manera, ¿no? Pero yo soy un cacho crítico, digamos, de esto. Sí siento que la política, la reflexión ideológica, la reflexión social funcionan en este momento para no salirnos de nuestros cabales, como así decirlo, pero también tenemos que entender que este es un problema de salud pública, tenemos que entender que este es un problema de cientistas y científicos que han especializado todos sus estudios en el área de la biología y la medicina, ¿no? Entonces también es importante el diálogo, obviamente, de las ciencias sociales, del marketing, de las diferentes ciencias que hay, pero también hay que comprender que este problema es una de las soluciones básicas a este problema, es precisamente hacer énfasis en la ciencia, ¿no? En la ciencia Claro, positiva como tal, o la ciencia en general, ¿no? claro. Dentro de lo que, bueno, haciendo un análisis de lo que nos mencionabas, ¿consideras que estos medios de difusión están siendo utilizados de una buena manera o realmente lo están utilizando porque deben utilizarlo? O sea, en el tema de los políticos como tal. Yo creo que lo están utilizando porque tienen que utilizarlo, ¿no? Porque en este momento la realidad nos ha empujado a un punto en el cual
no podemos vivir sin estar con el celular al lado, sin tener la información al lado, ¿no? Claramente una muestra de esto, por ejemplo, es el área de la educación, ¿no? Por ejemplo, ahorita, si no tienes una laptop, si no tienes un celular, no puedes acceder a los medios educativos, ¿no? A la academia como tal. Ujú. Entonces, eso vemos en el colegio, en las universidades, y no es distinto, digamos, con los políticos, ¿no? Los políticos tienen que acoplarse a estos medios de información que se han vuelto masivos para poder expresar sus opiniones, ¿no? Ahora, obviamente, como mencionábamos hace rato, esto también complejiza el desarrollo del entendimiento de ciertas realidades, porque son diferentes informaciones y hay diferentes voces, ¿no? Que entran Claro. en diálogo, ¿no? Y aquí juega mucho el tema de la tecnología, el tema de los algoritmos, de que si tienes una posición personal con respecto a algo, te van a llegar muchas más de ese tipo de informaciones que del otro lado, entonces vas a generar también ciertas polarizaciones por medio de la información. Tienes un montón de información, pero al mismo tiempo reafirmas tus posiciones en base a la información que hay en redes sociales, ¿no? Entonces los políticos ahí saben aprovecharlo bien, creo, esta situación, ¿no? Claro. Y en esto que, bueno, continuando con lo que sigues mencionando, ¿crees que todo este hecho de manejar la información, o sea, tanto temas políticos como tal vez de argumentación de pareceres, o sea, ¿crees que esto daña un poco al consumismo que tiene la gente, o sea, la forma de consumir la que tiene la gente, o realmente es algo que está totalmente diferente? O sea, ¿qué me voy? Digamos, te doy un ejemplo. Una señora que está viendo en redes sociales ciertos puntos políticos de determinado partido, em, por X o Z razón, fruto de que tiene esta información, cambia totalmente su forma de vida o cambia de como que, no, mejor por si acaso compraré esto, mejor por si acaso me copiaré esto. O sea, ¿sucede esto? Yo creo que sí, sucede casi siempre, es una constante de que sobre todo la comunicación, no solo por redes sociales, sino la comunicación de masas, la televisión, el periódico, la radio, incluyendo ahora las redes sociales, son factores determinantes, ¿no? Del consumo como tal, o del consumismo en este caso, ¿no? Porque hay un problema importante acá, ¿no? Naomi Klein en el libro No Logo menciona justamente esto, de que por medio de la comunicación, por medio de la publicidad, en este caso menciona ella grandes marcas, digamos, como Nike, Adidas, Puma, no sé, grandes transnacionales, la comunicación ha sido fundamental no solamente para vender ciertas cosas, ¿no? Para vender ciertas mercancías, sino también para transmitir filosofías de vida como tal, como ellos lo llaman, ¿no? Entonces, al ver en redes sociales tanta información respecto ya sea a un producto o ya sea a una coyuntura política como tal, la información va a determinar los patrones de consumo que se puedan alcanzar, ¿no? Sin esta información, sin la opinión, digamos, de ciertos políticos o de ciertas autoridades de salud o la OMS o organizaciones, la gente trataría de seguir consumiendo como ha consumido hasta antes de la pandemia, ¿no? Un montón de cosas, un montón, tal vez en tiempos diferenciados, ¿no? No solo en un día consumir todo, sino ir consumiendo poco a poco, pero como ve que las autoridades, como ve que los organismos internacionales muestran una realidad que es compleja, digamos, que es difícil de sobrellevar y que una de las trabas de que la vida normal siga siguiendo es precisamente el factor del consumo, entonces la gente, como hemos visto en primera instancia, ha entrado en paranoia, ¿no? Ha tratado de comprar lo que ha podido para abastecerse y ahora hay un consumo muy regularizado, muy controlado, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, definitivamente los medios de comunicación son un canal importante de información y además determinan ciertos parámetros, ¿no? Sobre todo en el consumo como tal. Bolivia, o bueno, la sociedad boliviana y el consumismo, ¿qué opinarías respecto a eso? Bueno, creo que, o sea, hay un punto importante, ¿no? O sea, el consumo como tal es lo que estamos haciendo ahora. Consumimos para sobrevivir, para alimentarnos y no tener, digamos, un exceso de consumo como tal, porque la población, el resto de las personas están en la misma situación que nosotros, ¿no? Ujú.
Ahora el consumismo como tal es el consumo de las mercancías rápidamente sustituibles o innecesarias o no prioritarias, digamos, ¿no? Claro. Hay una diferencia entre consumir como tal cosas necesarias y consumir cosas superfluas, ¿no? Entonces creo que en este punto, por ejemplo, de la crisis del coronavirus, estamos entendiendo y estamos practicando algo, ¿no? Que es consumir en medida de nuestras necesidades, ¿no? Antes del coronavirus podíamos consumir y teníamos en el mercado como tal una diversidad de productos que nos ayudaban y podíamos decidir cuál qué producto consumir, digamos, ¿no? Ahora nuestras posibilidades se han reducido porque los mercados, no solo nacionales, sino internacionales, están parados. La globalización como tal ha entrado en una especie de, se podría decir, de ralentización o de estancamiento. Las mercancías, por ejemplo, cuando comemos una papita, cuando compramos un jaboncillo, yo qué sé, nos vienen de diferentes partes del mundo, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, hay un consumo más reducido, hemos vuelto a consumir muchas cosas, sobre todo locales como tal, ¿no? En muchos de los espacios. Entonces, creo que en la coyuntura actual es importante, digamos, entender este proceso, ¿no? Porque además somos una economía que tiene más del 60% de informalidad. Esto implica que no hay una producción nacional, no hay un consumo nacional, sino hay un consumo de las mercancías de afuera, ¿no? Entonces esto está afectando en mayor o menor medida a toda el área del consumo nacional, ¿no? El punto que creo que hay que resaltar quizá del tema del consumo es que hay problemas a partir del concepto de consumo, ¿no? El concepto de consumismo como tal. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? De que el consumismo ha generado y genera nuevas necesidades, que es una de los parámetros que se utilizan para lograr vender ciertas mercancías, ¿no? Y estas necesidades a veces, como el caso de los celulares, por ejemplo, que te mencionaba, el tema de la educación y la relación con un celular, una laptop, se han vuelto necesidades impuestas, pero al mismo tiempo se han vuelto necesidades, ¿no? Necesidades que antes no eran. Entonces, ahora también, luego de esta crisis, seguramente los parámetros de las necesidades van a cambiar en torno a la tecnología, ¿no? Porque más o menos se denota que a futuro la tecnología como tal va a ser uno de los factores fundamentales, ¿no? Si no estás con un avance tecnológico, si no has consumido una tecnología determinada, no vas a poder realizar ciertas acciones como lo haces normalmente, ¿no? Por lo menos por un tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora un común denominador, digamos, de la gente, digamos, de clase media alta, consume cierto tipo de cosas por aplicaciones, ¿no? Por tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Entonces son dinámicas que van a ir cambiando en Bolivia sobre todo y que ya han cambiado en otros países, ¿no? Y parecería que no es tan importante el tema del consumo, ¿no? Muchas personas lo pueden dejar de un lado, pero hay que tener el panorama claro, digamos, a nivel mundial de cómo el consumo y además el consumo revisado por un Estado, controlado por un Estado por medio de el gran Big Data, por ejemplo, que se ha utilizado mucho en Corea del Sur, determina ciertos parámetros, ¿no? De vida, ciertos parámetros de relacionamientos. Por ejemplo, si nosotros por vía de una aplicación agarramos y compramos algo, el Estado como tal tiene esa información, digamos, ¿no? Y eso les está ayudando, por ejemplo, a parar y frenar el tema del coronavirus, ¿no? De tener el control de la información, de tener el control de qué has comprado, qué no has comprado por medio de estas aplicaciones, de este mundo informático, está generando también nuevos mecanismos de control respecto a la sociedad que no voy a decir que sean buenos o malos, pero que sí parecen tener un peso predominante, sobre todo en la futura coyuntura, ¿no? Social, mundial, no solamente en Bolivia, ¿no? Claro. Y viendo este análisis que tú haces, o sea, respecto a esta, llámelo, como que adecuación hacia la tecnología, ¿crees que la sociedad, pues, por lo menos boliviana, debe subirse a esta revolución tecnológica, o sea, debe adecuarse a esta revolución tecnológica, o todavía debe esperar a ver qué es lo que pasa, o a ver qué sucede, si es que salen otro tipo de cambios, pandemias, no sé, o sea, subirnos o no a la revolución tecnológica? Yo creo que es
una forma necesaria, porque no viene solamente la revolución tecnológica con lo de la pandemia, obviamente lo maximiza, potencializa la necesidad de tener la tecnología, ¿no? Pero creo que es necesario en este sentido tener ciertos parámetros, ¿no?, de la sociedad boliviana. Primero, tendríamos que sumarnos a un desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, de la tecnología como tal, en los distintos ámbitos, ¿no? Pero ahora hay un enfoque, ¿no? ¿A qué nos vamos a ligar como sociedad? ¿Qué enfoque vamos a tomar como sociedad? ¿Vamos a utilizar la tecnología para qué? Para seguir consumiendo cierto tipo de cosas como celulares, no sé, el último Play 5, la televisión, ciertas comodidades, o vamos a enfocar este desarrollo tecnológico a áreas que tal vez podrían desarrollarse de mejor manera, ¿no? Como por ejemplo la salud, la educación, que hemos visto que si bien hay un avance importante de la sociedad como tal en los distintos aspectos, y realmente era imaginable lo que vivimos ahora, las capacidades que tenemos de comunicarnos y digamos a comparación de hace 100 años, ahora tenemos que saber enfocar a dónde van a ir estos esfuerzos, qué es lo importante, ¿no? Y creo que acá eh, hay muchas tendencias, muchos teóricos que están hablando de enfocar todas las fuerzas tecnológicas, económicas también de los países a construir sistemas de salud, por ejemplo, en este caso que tanta falta nos hacen, sistemas de salud mundiales como tal, ¿no? Entonces, hay que ver a dónde se va a enfocar este desarrollo tecnológico y en cuanto, y creo que me parece importante que tomar en cuenta siempre el lado ambiental, ¿no? Porque una de las máximas, digamos, que tiene la economía y sobre todo la teoría crítica es una crítica a los modelos de desarrollo que implican sobre todo los avances tecnológicos a costa de la naturaleza, ¿no? Entonces, esta situación que estamos viviendo también nos demuestra de cierta manera que tenemos que aprender a convivir, ¿no?, a relacionar naturaleza, tecnología, medios de comunicación y lograr una armonía como tal, ¿no? Porque los teóricos que van hablando sobre todos estos temas hace más de 20 años, ya hablaban de que el exceso de consumo, el exceso de la tecnología podría generar problemas a niveles ambientales, ¿no? Entonces, Claro. ahora, si queremos lograr un desarrollo pleno, una sociedad tecnológica como tal, lo podemos hacer, pero tenemos que tener en cuenta esta armonía con la naturaleza, esta armonía con los recursos naturales, ¿no? Bien, algo que me queda bastante, o sea, me llama bastante la atención de lo que tú mencionas, es este hecho de que, bueno, tiene que adecuarse de esta revolución tecnológica, o enfocarse, mejor dicho, a ciertos rubros. Y yo más bien quería hacerte, bueno, la siguiente pregunta un poco más ligada a la actualidad, porque quieras o no, bueno, en otra entrevista que yo hacía, que, bueno, también la puedes ver en mi canal, em, me decían que prácticamente esta pandemia o esta temporada ha obligado a las personas a como que a pasar cursos súper rápidos para poder conectarse, recibir educación y demás por estos medios bueno, que nos da la tecnología. Pero para ti, ¿cómo crees que está respondiendo actualmente la sociedad respecto a esta adecuación hacia la tecnología? Porque para varios y para muchas personas ha sido algo brusco el hecho de hablarle a una cámara, el hecho de dar clases por una cámara. ¿Cómo estamos respondiendo a esta revolución que nos está prácticamente, la pandemia nos ha obligado a adecuarnos a este tipo de medios? ¿Cómo estamos respondiendo a esto? Creo que, o sea, a nivel mundial hay una mejor relación con el shock tecnológico que ha implicado todo esto, ¿no? En el caso de países de tercer mundo o en vías de desarrollo, como se los quiera llamar o como suene más bonito, ha sido un problema yo creo que importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Bolivia tenemos los estándares de Internet muy caros con respecto a los de nuestros países vecinos. Entonces, esto ha generado que en países como el nuestro haya si bien una importante forma de relacionamiento, una importante forma de transmitir contenidos educativos, también hay ciertos sectores de la población que no alcanzan estos niveles, ¿no? Y que es fruto de no tener ciertas condiciones, ¿no? Ahora, lo que a mí me llama un cacho la atención de todo esto es que
no se está hablando mucho, pero al mismo tiempo debería ponerse en tela de juicio en el escenario, digamos, coyuntural, hablar también sobre el tema del Internet, ¿no? Muchas de las personas en la UMSA, por ejemplo, yo leía algunos artículos donde se exigía a las empresas, sobre todo de tecnología móvil, digamos, a las empresas de Viva, Entel y Tigo, de que puedan dar paquetes gratuitos, ¿no? Entonces se está hablando ya un poco, pero no mucho, no como debería ser, sobre el acceso a un Internet quizá público, ¿no? Quizás de una primera necesidad, porque vemos que en este mundo no solo el capital ha impuesto ciertas necesidades, sino que la coyuntura como tal, una crisis como la que estamos viviendo, nos marca ciertas necesidades como la tecnología que se hacen fundamentales si es que queremos seguir en las vías de desarrollo económico, social y, por qué no, político, ¿no? Claro. Creo que bueno, prácticamente el fenómeno que nos trae, como que la enseñanza que nos trae un futuro, es el hecho de saber adecuar, porque obviamente, como Bolivia tenemos para mí, bueno, personal, tenemos bien marcadas ciertas sociedades en el tema por lo menos de ingresos, o sea, el tema de que todavía hay sociedades pobres o grupos sociales pobres, todavía hay personas como un rubro, como un punto medio, medio alto y demás. Creo que lo más importante sería ahora, entonces, según lo que tú dices, el saber adecuar a todas las sociedades hacia el uso de la tecnología, o crees que el uso de la tecnología debe ser prácticamente enseñado por fases, primero ellos, después ellos. ¿Qué es lo que tú aconsejarías para esto? Yo creo que tiene que estar instaurado no solo a niveles, por ejemplo, educativos, que deberían ser en este caso para todos, sino también tiene que plantearse como una política de país, tiene que estar inmerso en los programas políticos que tienen los partidos políticos, y para mí tiene que ser un trabajo para empezar de generar las condiciones y posteriormente de hacerlo de una manera digamos, una manera continua, ¿no? Que todos los sectores de la sociedad estén inmersos en este desarrollo, ¿no? Ahora, pero tiene que ser algo que realmente no haya un tipo de distinción como tal. Y para mí eso es clave, ¿no? Si vamos a hablar de tecnología, si vamos a hablar de desarrollo tecnológico, tenemos que evitarnos hablar de distinciones, ¿no? De decir que una sociedad, por ejemplo, en este caso, que una sociedad, una clase alta, tiene acceso a Internet, pero al mismo tiempo la persona de clase media o clase media baja tiene que tener el mismo acceso a Internet, ¿no? Entonces yo creo que no tendría que haber ningún tipo de distinción o discriminación en este campo, ¿no? Porque es una manera de desarrollo de la sociedad en su conjunto, ¿no? No es solo que las clases altas generan las ganancias económicas para el país, ¿no? No es solamente que las clases medias o clases medias bajas o clases, en este caso, empobrecidas, no generen ganancias para el país, entonces no generen un desarrollo para el país. Entonces, para mí es importante que haya un avance tecnológico, pero en todas las áreas, ¿no? Y por qué no meter la palabra de avance público en la tecnología, ¿no? La palabra pública me parece que va a comenzar se está debatiendo mucho el tema público, de que si está bien que el Estado nos dé bonos, si está bien que el Estado nos dé salud gratuita, si se están hablando de estos temas, y también que habría que colocarle en tela de juicio el tema del desarrollo tecnológico, ¿no? Bien, y haciendo eco de lo que tú mencionas, de, bueno, prácticamente decisiones públicas, ¿qué es lo que tú crees que se viene ahora? ¿Qué es prácticamente lo que va a pasar, bueno, una vez que nosotros prácticamente retornamos, no a una normalidad obviamente, pero retornemos a ciertas actividades económicas de forma continua y normal? ¿Qué crees que se viene ahora para el tema de decisiones públicas y obviamente el impacto que generen en la sociedad? Bueno, hay dos tendencias muy fuertes, ¿no? En esto que se están debatiendo en este momento. Muchos sociólogos, filósofos están debatiendo sobre lo que nos espera como sociedad, ¿no? Y más o menos hay dos tendencias bien fuertes, ¿no? Una es que luego de esta pandemia, digamos, no haya un cambio
trascendental, que simplemente luego de esto sigamos consumiendo, sigamos manejándonos como nos manejábamos antes, ¿no? No solamente porque nosotros queremos, también por que el sistema no va a variar mucho en las formas de producción que tiene. Y otra tendencia donde habla de cambios, ¿no? Cambios de distinto tipo. Una sociedad, muchos hablan en este caso, Zizek, por ejemplo, uno de los filósofos contemporáneos quizás más importantes de la época, está hablando de que tendría que surgir una cierta conciencia como tal de la población con respecto no solamente al consumo, ¿no?, sino a la solidaridad del otro. Hemos visto muchos casos de solidaridad en este tiempo, de grupos solidarios para ayudar a personas que no tienen dinero, que realmente están sufriendo de hambre porque es una realidad existente, y que los mecanismos de solidaridad y además sobre todo el área pública como tal, ayude a todas las personas a sobrellevar esta crisis. Él habla, por ejemplo, justamente lo que te mencionaba, de un sistema de salud que sea no solo controlado por los estados, ¿no?, que sea controlado también por organismos supranacionales, pero que den las condiciones necesarias, ¿no? Vivimos en una etapa, en teoría, democrática en el mundo. Se habla de muchas democracias, pero la base de la democratización son 3 puntos: el empleo, la salud y la educación, ¿no? Si no garantizamos esto, si el sistema no puede garantizar estas tres digamos, estructuras fundamentales, es muy difícil que logremos seguir avanzando y desarrollando a nuestra sociedad en los distintos aspectos, ¿no? Y hay otra teoría que también menciona que no todo es color de rosas, ¿no? No es que vamos a dejar de consumir menos, tal vez tomar un poco de conciencia respecto a esto, sino es más, va a haber mecanismos de control estatales, como en el caso de Corea del Norte, como lo mencionaba con el Big Data, por ejemplo, o como en los países latinoamericanos, donde hay una tendencia a la militarización por la incapacidad de los gobiernos históricamente, no solo ¿no?, que no tenemos las condiciones de salud, no tenemos las condiciones de diálogo. Entonces, sociedades un poco más controladas por el Estado, un control naturalizado a partir del hecho de coronavirus, y por ende también un consumo que se vea afectado por esto, ¿no?, que ya no hay una libertad plena, sino que los estados y las empresas y las transnacionales marquen ciertas líneas de consumo también muy rígidas respecto a esto, ¿no?, y respecto a la libertad como tal y a la libertad plena de los derechos humanos, ¿no? Controles, eso. Bien. Por lo menos para nosotros como Bolivia, como bolivianos, se nos vienen épocas de bastante movimiento, tanto político como social. ¿Tú crees que esto de la política, tú crees que todo lo que se vaya a hacer como partidos políticos y demás, vaya a modificar un poco el futuro que tal vez estamos viendo post pandemia, o prácticamente va a ser todo lo que ya tenemos acostumbrados como campañas políticas? ¿O va a ser diferente? ¿Va a cambiar un poco más? ¿O cuál va a ser el escenario? Creo que se van a instaurar nuevos temas de debate, ¿no?, en la coyuntura política. Insisto en el tema de la salud, la educación, que seguro van a ser primordiales en los programas de políticos, pero al mismo tiempo se va a comenzar a hablar mucho más del medio ambiente, mucho más de los parámetros de consumo que se tienen a nivel nacional, y también los políticos van a dialogar sobre esto, pero no solamente los candidatos o los partidos políticos, ¿no?, sino que en la sociedad boliviana, como en toda sociedad, tenemos actores políticos que no son parte de las estructuras políticas estatales en este caso, pero que dan y generan discursos políticos y discursos dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber una tendencia mayor a hablar de estas temáticas, sobre todo también temáticas ambientales, para más o menos ir definiendo qué rumbos va a tomar el país, qué rumbos va a tomar el continente y qué rumbos va a tomar el sistema de producción mundial, ¿no? Entonces, por más que no se cambie nada, por más de que sigamos con los mismos parámetros que tenemos, que tal vez no mejore la salud y sigamos utilizando, como se utiliza en los hospitales ahora, un taladro para realizar ciertas operaciones, y que no cambie mucho, en la disputa y en
en la disputa, sobre todo discursiva política, van a entrar estos aspectos que para mí ya son muy importantes, ¿no? Que se dialogue sobre estos aspectos y seguro posteriormente tendremos gobiernos y sobre todo gobiernos que se enfoquen a estas demandas porque van a ser y se va a ir contagiando, yo creo, la sociedad de estas demandas, sobre todo por la salud, la educación y el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo tú ves, o sea, haciendo eco de lo que me mencionabas, de bueno, todo el tema de debates y demás, cómo tú ves a los a medios, como mencionamos al principio, redes sociales, el tema de la televisión, o sea, medios de comunicación y difusión, ¿cuál va a ser su papel de aquí en adelante, tanto en política como en todo lo que se viene post pandemia? Con esto, esa es la última pregunta que yo tengo. Bueno, creo que eso va a depender mucho de acuerdo a cómo salgamos de esta situación, ¿no? Si realmente salimos de una situación de crisis como tal y vemos que al salir de nuestras casas, al salir de nuestra pequeña y remota realidad en la que hemos entrado por esta crisis, y vemos que los medios han cumplido una función de información, yo creo que van a tener todavía un peso importante dentro de la coyuntura. Pero si vemos que no ha sido así, si vemos que ha habido un control de la información, y ojo que a nivel mundial se está hablando mucho, mucho, mucho del tema del control de la información, van a comenzar a aparecer ciertas rupturas, digamos, de confianza entre la población y los medios masivos de comunicación, ¿no? Ahora seguramente los medios masivos también se adaptarán a esto, tratarán de buscar ciertos grados de legitimidad, pero yo creo que es necesario no solamente tomar en cuenta, como hemos visto en este caso, los medios masivos, ¿no? Sino que nos romantizan un poco la idea de la que estamos viviendo, sino también romper estas estructuras informativas y ver a nuestro vecino, ver a la persona de al lado, ver a la persona que vive en el alto, ver a la persona que vive en la zona sur y también darnos nuestros parámetros de construcción y por medio de redes sociales que de manera más fabulosa demostrar estas distintas realidades, ¿no? Entonces creo que va a depender, como te digo, mucho de la legitimidad o la ilegitimidad que logren tener al final de esta pandemia los medios de comunicación con respecto a la información. No, buenísimo, Lucio. Creo que pues hay varios aspectos que tú vas mencionando que, bueno, dan para prácticamente extendernos más y más en este tipo de charlas y que vamos teniendo. Y es algo muy interesante que, bueno, la sociedad tal vez, lastimosamente, bueno, y como mencionábamos al principio, uno está acostumbrado a ciertos puntos de que recibimos ofertas desde el primer curso de, no sé, de cómo manejar tus redes sociales hasta, no sé, máximo estrategias de marketing y demás, pero no nos enfocamos tal vez en recibir información de pequeñas, de lo que nosotros tal vez consideramos pequeños espacios de que realmente son valiosos en este tema, como son los grupos sociales, que prácticamente para mí es algo nuevo el hecho de escucharte y el tener este tipo de retroalimentación bastante interesante. Y creo que bueno, eso se logra con este tipo de charlas y bueno, agradecerte por ese tipo de situaciones, porque prácticamente tú tienes un foco diferente a lo que realmente un marquetero te puede decir. Para el mercadólogo es enfocarse en lo que dice la gente, enfocarse en lo que quieres y punto, tomar decisiones en base a eso, haciendo un resumen bien breve. Pero si hacemos un poco más de análisis, un poco de todo lo que respecta a las sociedades, el análisis más pormenorizado de todo lo que es la literatura, desde lo que viene antes a lo que es ahora, creo que sacas mucho más provecho y eso lo hemos visto ahora. Y nada, pues solamente agradecerte, Lucio, de verdad es algo bien nuevo para mí el hecho de también escuchar esto. Así que nada, solamente pedirte por último para cerrar ya también este espacio, tal vez algún consejo que tú nos darías, algo que no hayamos mencionado en esta entrevista y obviamente cómo podemos contactarte, cómo podemos estar contigo a través de los medios de difusión. Bueno, gracias Jaime otra vez por la oportunidad de hablar junto a ti, ha sido una bonita charla. Realmente, como tú dices, nos hemos retroalimentado juntos. Creo que, o sea, sobre todo para el ámbito del marketing y la publicidad, creo que tal vez solo dejar dos ideas para que las personas de estas áreas puedan reflexionar, analizar y también entenderlas, ¿no? Como seguramente lo hacen con diferentes conceptos que tienen en su área, ¿no?
Uno es que tenemos que transformar nuestros parámetros de consumo, ¿no? Y transformar el consumo implica borrar los intentos de distinción que hay en las mercancías, que me parece importante. A veces la marca, a veces ciertos factores, digamos, el valor de una mercancía es simplemente para distinguirse de otras, ¿no? Y esto genera muchos procesos de distinción dentro de las propias personas con respecto al otro, ¿no? Y que me parece que ese es un punto que podría en estas nuevas coyunturas sacudirse un poco, ¿no? Porque todos usamos el mismo barbijo, todos usamos el mismo, no sé, todos comemos del mismo productor, entonces hay ciertas cosas que tal vez van a cambiar. Y un segundo punto es la problemática de entender desde las diferentes ciencias, desde los diferentes espacios, qué sentido queremos darle a la humanidad. ¿Queremos darle un sentido en relación a las mercancías, a endiosar los productos, o queremos un desarrollo digno de la humanidad, un desarrollo pleno de ciertos espacios que son importantes también para que nuestra humanidad bueno, nuestra especie siga viviendo, ¿no? Y eso prácticamente, Jaime. Solo dos cositas más, quizás, que nos puedan seguir en las redes. Yo soy partícipe de una agrupación que se llama Tunupa, Tunupa en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y también un nuevo proyecto que estamos iniciando con un amigo, que es sobre todo análisis de las ciencias sociales como tal, que es la Cueva del Aprendiz, que está en Instagram y en Facebook, ¿no? Que vamos a comenzar justamente hoy día con algunos proyectos, programas, y bueno, si les interesa un poco más sobre esta área social, nos pueden visitar también en estos canales, ¿no? Buenísimo, ¿no? Muchísimas gracias, Lucio. Gracias por tu tiempo, gracias por nutrirnos un poco más de cómo, bueno, para mí ha sido como que una charla de mercadotecnia, pero ligado más al tema social y eso es algo muy importante. Y te agradezco sobre todo por todo eso. Y nada, pues Lucio, será hasta una próxima oportunidad y bueno, siempre hacia adelante. Gracias, Jaime. Igualmente, mucho éxito en todo.